Trinchera, bienvenidos a un nuevo video. La detención recientemente de Rafael Caro Quintero ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional y a nivel internacional. Y miren que últimamente las noticias realmente han tenido pues, una situación muy interesante y muy impactante, comenzando con la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez, con el caso de la reapertura del expediente de la muerte de Colosio, y ahora con la captura de Rafael Caro Quintero, pues nos da mucho de qué hablar en lo que respecta a los antecedentes que se tienen de la situación de la CIA, el gobierno norteamericano, los nexos del narcotráfico y los gobiernos corruptos anteriores, priistas y panistas. En lo que respecta a Luis Echeverría Álvarez, que bien hemos comentado en algunos videos, en base a información realmente muy sigilosa y profunda, y que inclusive hay libros e investigaciones y expedientes al respecto, de los políticos mexicanos que han servido, en este caso los políticos de alto nivel en México, expresidentes, exmandatarios, como el mismo Adolfo López Mateos, como el mismo Gustavo Díaz Ordaz y como el mismo Luis Echeverría recientemente fallecido, que eran estos tres personajes, eran agentes de la CIA pagados por el gobierno norteamericano para servir a sus intereses. Realmente muy marcado. Esto es de lo que está documentado, obviamente, que inclusive el mismo Trump en su momento lo llegó a comentar. Para nosotros nos queda muy claro que todos los gobiernos priistas, desde Plutarco Elías Calles hasta Enrique Peña Nieto, no hay duda, todos han sido parte de el gobierno norteamericano, han sido reclutados por la inteligencia norteamericana para servir a sus intereses. Los tres que están documentados son realmente López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, recientemente fallecido, y que, bueno, es una noticia que se dio a conocer recientemente. El caso de la reapertura de Colosio, hay mucho que hablar al respecto, pero el que nos interesa ahorita, y digo de Colosio porque también hay ahí una mano negra en el gobierno norteamericano para poder, en este caso, el narcotráfico, el gobierno norteamericano, la CIA misma, y los intereses empresariales y los intereses del narco, tras el asesinato precisamente de Luis Donaldo Colosio, que recientemente acaba de decir el presidente López Obrador que se va a reaperturar el expediente y el caso para profundizar y llegar a la verdad. Pero bueno, recientemente se acaba de llevar a cabo la captura de el narco de narcos, como es conocido, Rafael Caro Quintero. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues algo que también nosotros aquí en La Trinchera hemos comentado en algunos videos y que también hemos llegado a profundizar, porque hemos llevado a cabo investigación, asimismo hemos leído documentos fidedignos, tanto de agentes de la DEA, agentes de la CIA, personajes mexicanos en este caso, que también se han abocado a investigación profunda sobre el caso del Cártel de Guadalajara. Y aquí esta detención que se llevó a cabo recientemente de Rafael Caro Quintero en algún pueblo por allá de Sinaloa, pues se deja mucho de qué hablar. Hay muchas versiones extraoficiales y oficiales que se han venido dando por esta detención, realmente pues que todavía no convence a muchos, ni a propios ni extraños, sobre lo que es cómo se dio la detención de Rafael Caro Quintero. Pues a nosotros, como especialistas en el tema de seguridad, como especialistas en los temas del narcotráfico y como especialistas en temas de la narcopolítica mexicana y de la geopolítica nacional e internacional, pues nos entra mucha duda al respecto por la cuestión de que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador acababa de ir a Estados Unidos a tener un encuentro con el mandatario Joe Biden, y al día siguiente se da esta captura de Rafael Caro Quintero. Y bueno, nosotros
no somos aplaudidores del gobierno actual, pero sin embargo sí hemos venido diciendo constantemente de que hay muchas cosas positivas, a diferencia de los gobiernos prianistas, y seguimos en el mismo enfoque de que se va por buen camino. Sin embargo, sí nos queda un poco de duda al respecto sobre la cuestión de que el mandatario mexicano acude a visitar una visita de trabajo con Joe Biden, platican sobre cuestiones de seguridad y sobre migración, y al día siguiente se da la captura de Rafael Caro Quintero, donde nos mencionan que después de un operativo de la Marina, un perro llamado Max, un perrito, lleva a cabo el encuentro entre los matorrales de Rafael Caro Quintero. Eso, la verdad, nos causa mucha duda al respecto, sobre todo por lo siguiente que vamos a comentar. Hay que recordar, para los que ya están empapados en el tema y los que sabemos que hay muchos que no conocen el trasfondo de lo que es el cártel de Guadalajara, pero que sin embargo ahí están los documentos que no mienten y las investigaciones que se han hecho por muchos especialistas, que el cártel de Guadalajara de los 80s, en donde estaba conformado principalmente por 3 personajes como era Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, estos 3 personajes que junto con los cárteles colombianos y otros centroamericanos eran prácticamente cárteles financiados y reclutados por una estructura de poder más amplio, más internacional, como es precisamente pues el lobby internacional, como lo llamamos, en donde encontramos precisamente detrás de ello a la CIA norteamericana y a los mandatarios de alto nivel, incluyendo al mismo Ronald Reagan, el presidente norteamericano precisamente de los años 80, y a la postre también el presidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado, y otros tantos funcionarios que también aquí cabe señalar que tras esta detención de Rafael Caro Quintero, a los que realmente van a estar ahorita con el Jesús en la boca, por decirlo así, pues es el mismo secretario de la Comisión Federal de Electricidad, el mismísimo Manuel Bartlett, que en los años 80, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, era el secretario de Gobernación. Y miren, ¿por qué comentamos todo esto? Porque tras lo que es el caso de la contra nicaragüense y el caso de Irán Gate, Irán Contras, que sabemos que toda esta efervescencia del comunismo en América Latina pues no gustaba a Estados Unidos, pues lo que representó que una parte del gobierno norteamericano y del Congreso no quisiera invertir en las contrarrevoluciones afines a lo que es el gobierno ruso o procomunistas, pues decidieron en este caso buscar fondos para poder implementar pues una guerra, una contrarrevolucionaria en todos los países que se estuviese llevando a cabo pues los movimientos en este caso revolucionarios para implementar el sistema contrario al capitalismo democrático que obviamente encabeza el gobierno norteamericano. Y una de las cuestiones donde encontraron grandes dividendos económicos, pues lo vemos precisamente en el narcotráfico, que para muchos especialistas fue totalmente una creación de la CIA y del gobierno norteamericano, donde fueron a platicar con colombianos, con nicaragüenses y con mexicanos, en este caso de los ya mencionados, para llevar a cabo en conjunto, de manera simulada, por lo menos que no lo supiera la opinión pública, el narcotráfico, en donde los aviones de la CIA desde Estados Unidos llegaban al territorio mexicano, principalmente en los ranchos de Veracruz, para llevar a cabo repletos de armas desde Estados Unidos a los ranchos de los narcos mexicanos, y ahí descargaban las avionetas. Ahí mismo en esos ranchos llevaban a cabo la capacitación y el adiestramiento de las contras nicaragüenses, y ahí mismo los aviones se regresaban repletos de
marihuana, de heroína, de cocaína hacia Estados Unidos para la venta y así hacer un negocio redondo. Todo esto hubo un personaje clave en todo este embrollo, en todo este alboroto sigiloso, que fue el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Este agente, Quique Camarena, al infiltrarse en el cártel de Guadalajara y descubrir prácticamente todos estos movimientos turbulentos, recordemos que el mismo periodista Manuel Buendía fue asesinado precisamente en el 84 por encontrar también información relevante sobre la participación de la CIA en México. De hecho, el libro de Buendía, que lleva el título de la CIA en México, pues causó entre las élites internacionales y en las élites intelectuales que les interesa el tema, pues un revuelo, porque descubrió prácticamente el hilo negro de lo que es esta relación narco, política y empresas. Entonces, tras la muerte de Buendía, el asesinato de Buendía, pues se le encuentra a Buendía en el 84, que se presume que fue la misma Dirección Federal de Seguridad quien, en conjunto con la CIA, lo asesinaron. Pues en su libreta de contactos tenía a Enrique Camarena Salazar. Es decir, había una comunicación muy estrecha, muy importante sobre lo que es Buendía y Camarena. Es decir, eran fuentes uno del otro. Al año siguiente que ocurre el caso de Camarena, en el 85, en la ciudad de Guadalajara, en donde saliendo del consulado norteamericano, en esa ciudad de Guadalajara, lo secuestran, lo torturan y lo matan precisamente hasta donde se dice de manera oficial y extraoficial, en este caso nosotros que hemos investigado a profundidad al respecto, pues en una casa de Rubén Zuno Arce, uno de los yernos del en aquel entonces, en su momento, mejor dicho, expresidente Luis Echeverría Álvarez. Y en esa casa de seguridad de los narcos, donde llevaron a Camarena para interrogarlo, porque había descubierto, al estar infiltrado en el narco de Guadalajara, toda esta situación en donde los políticos mexicanos, incluyendo el presidente Miguel de la Madrid, el mismo Manuel Bartlett, que era en aquel entonces el secretario de Gobernación, y ahora en el gobierno de López Obrador, el director de Comisión Federal de Electricidad, los mismos agentes de la Dirección Federal de Seguridad, políticos mexicanos de todos los niveles, políticos norteamericanos, incluyendo el mismo Ronald Reagan, y los narcos como Caro Quintero, como Félix Gallardo y como Ernesto Fonseca Carrillo, eran todo un movimiento uniforme, homogéneo, que llevaban a cabo precisamente toda esta estructura del narco para encontrar financiamiento económico y asimismo llevar a cabo los movimientos contrarrevolucionarios en América Latina y evitar el crecimiento del comunismo, como ya había prácticamente encontrado un terreno fértil en Cuba. Todo esto podemos mencionarlo porque se han hecho bastantes investigaciones. Hay agentes de la DEA, como el mismo Héctor Berreyes, que ya han hablado al respecto. Agentes de la CIA también han hablado al respecto, pero hay un personaje también por encima, bueno, más bien también clave dentro de esta investigación, aparte de la muerte de Camarena, un personaje llamado Félix Rodríguez. Félix Rodríguez, un agente de la CIA cubano, que prácticamente, según versiones de Berreyes, según versiones de agentes de la CIA, según versiones de periodistas reconocidos, fue el que ordenó el secuestro, la tortura y la ejecución de Enrique Camarena Salazar en la casa precisamente de Guadalajara, en donde estaba siendo torturado y ejecutado a final de cuentas con un certero golpe en la cabeza craneoencefálico a Enrique Camarena Salazar. Este personaje, Félix Rodríguez, también conocido como Max Gómez,
Y grábense este apodo o subnombre, o un nombre diferente de Félix Rodríguez, con el cual se hacía llamar también como Max Gómez, según, porque muchos narcotraficantes, pistoleros de aquel entonces, de Caro Quintero, de Félix Gallardo y de Don Neto, pues observaron que en la casa de seguridad se paseaba por ahí Félix Rodríguez, él fue el que lo interrogó a Camarena, ahí mismo llegó Manuel Bartlett, es decir, en esa casa de seguridad todos estaban interesados por lo que conoció, por lo que investigó y a las conclusiones que llegó Enrique Camarena Salazar. Y se dieron cuenta, precisamente, tras esas torturas realmente degradantes y infrahumanas que le propiciaron a Camarena, porque recordemos que inclusive le llevaron a un doctor para que le inyectara morfina para que aguantara las torturas. En este caso, podemos decir que toda esta situación con Félix Rodríguez, que para todos los que estuvieron ahí involucrados saben que él fue el que ordenó el secuestro de Camarena y él fue el que ordenó la tortura y el asesinato. Este personaje, Félix Rodríguez, es muy interesante e importante dentro de esta trama porque prácticamente se han dicho todo al respecto en las investigaciones profundas sobre la gran participación que tuvo este enviado del gobierno de la Casa Blanca, Félix Rodríguez, para llevar a cabo el asesinato de Enrique Camarena Salazar y así mismo acabar de una vez por todas con esta investigación que la DEA estaba realizando y que iba a causar, obviamente, como se pueden dar cuenta, al dar a conocer los medios de comunicación que narcotráfico, empresas transnacionales, gobiernos mexicanos y gobiernos gringos, así como corporaciones de seguridad como la DFS mexicana y la CIA mexicana, pues todos trabajaban en un mismo equipo. Esto iba a ser prácticamente el desastre internacional y el derrumbe del gobierno de Donald Reagan y un desprestigio internacional que le podía haber costado prácticamente la victoria sobre el comunismo. Entonces era de vital importancia el descubrir lo que había, o encontrar la verdad que había descubierto, mejor dicho, Camarena, y asesinarlo. Y eso fue lo que pasó. Para eso fue enviado Félix Rodríguez a Guadalajara. Ahora que todo esto se sabe, y que lo sabe el mismo Caro Quintero, y que tras ser detenido, obviamente, después de haber estado desde el 85, que fue capturado y después de la muerte de Camarena, y que en el 2013, después de 29 años, de una condena de 40, salió en libertad, y que en el 2013, tras una situación de tecnicismos jurídicos, sale libre, y que después al mes siguiente le giran orden de aprehensión porque el gobierno norteamericano lo estaba requiriendo, y estos 7, 8, 9 años que duró de nueva cuenta en libertad, pues finalmente lo vuelven a capturar en los ranchos o en los terrenos de la sierra de ahí de Sinaloa. ¿Qué representa, después de todo esto que estamos mencionando, esta captura de el mismo Rafael Caro Quintero? Bueno, que muchos se van a poner a temblar, desde lo que son expolíticos mexicanos como Manuel Bartlett, hasta lo que son, en este caso, políticos norteamericanos. Es decir, lo que va a pasar de hoy en adelante, si es que se extradita o no se extradita, pues va a ser un tema que estaremos aquí comentando en la trinchera, porque es fundamental. Por lo tanto, estaremos al pendiente realmente de lo que se va a llevar a cabo. Es muy probable que se lleve a cabo la extradición. Ya se acaba de amparar recientemente, el día de hoy, entre ayer y hoy, Rafael Caro Quintero para evitar la extradición inmediata, lo cual pues ya se otorgó la suspensión ahorita provisional, posiblemente también va a ser la definitiva, y vamos a esperar al amparo a ver cómo va avanzando, y que probablemente se va a llevar a cabo el trámite de la extradición de manera pues procesal, es decir, que va a tardar varios meses para que se pueda llevar a cabo como tal esa extradición a Estados Unidos, y mientras tanto pues, se van a llevar a cabo posiblemente negociaciones. Bueno, entonces toda esta trama, como bien te puedes dar cuenta, pues esconde lo que es la podredumbre, esconde lo que es la porquería nacional e internacional, esconde esos nexos prianistas, sobre todo hablando del PRI, que los gobiernos más corruptos del PRI, que fueron entre los 70s y 80s, obviamente los gobiernos de Salinas,
que pues realmente pues encontramos ahí que fueron los causantes de todo estos movimientos del narcotráfico mexicano, en donde todo el mundo se enriqueció y en donde solamente los enemigos públicos pues eran estas fachadas como Caro Quintero, como Ernesto Fonseca y como el mismo Félix Gallardo, los cuales pues sabemos que Ernesto Fonseca está en prisión domiciliaria por su edad, Félix Gallardo, que se encuentra en Puente Grande ya en un estado de salud muy deteriorado, que recientemente fue hospitalizado, y ahora la captura de el narco de narcos, Caro Quintero, que va a, vuelvo a repetir, a causar un revuelo y está causando a nivel nacional e internacional. Estaremos al pendiente aquí en La Trinchera y seguiremos informando de este tema, porque realmente pues se va a poner todavía más calientito, es decir, se está destapando, se está reabriendo la cloaca de los aspectos y de los temas oscuros, negros, ocultos, que han querido ocultar, en este caso, los gobiernos elitistas, los gobiernos pianistas, los gobiernos de la derecha, no nada más nacional, sino también de los grupos internacionales de la derecha asentados en Estados Unidos. Estaremos informando en La Trinchera, los invito a que se suscriban a nuestro canal, nos den like y que estén al pendiente de los videos que estaremos en próximos días informando aquí en tu canal de La Trinchera Política. Muchas gracias y estamos en comunicación.